Vamos a saludar en estos momentos al abogado Andrés Villa, abogado penalista. Abogado querido que esté con nosotros aquí en Clickcracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Muy buenos días para usted, doctor, y para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, lo hemos invitado para que usted nos ayude a entender respecto de esta noticia que ya vamos a dar, lo que significa ese delito que según el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, estaría cometiendo el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Ramiro Riaño. Recordemos por qué. ¿El delito cuál es? Prevaricato. Recordemos que el magistrado Ramiro Riaño fue el que, digamos, interpuso la medida cautelar que suspendió el proceso por la tutela que puso el presidente Álvaro Uribe la semana pasada. Exactamente, síntesis, fue eso. En el juicio que se lleva a cabo contra el expresidente Álvaro Uribe. Bueno, ya él dice que ahí hay un prevaricato. ¿En qué sentido? Dice el fiscal. A ver, ¿qué es lo que nos dice el fiscal? ¿O qué fue lo que pasó? Ustedes recordarán que la semana pasada el expresidente Uribe, a través de su defensor, interpone una tutela en contra de la juez 44, que es la que adelanta el juicio en su contra, por considerar que la misma no está siendo objetiva. Esta tutela la interpone ante el Tribunal Superior de Bogotá, por ser el superior pues, de la juez, y el Tribunal Superior de Bogotá asigna por reparto esta tutela al doctor Ramiro. El magistrado admite la tutela, es decir, considera que efectivamente están dados los presupuestos para que la acción constitucional surta el trámite normal, pero además dispone la imposición de una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? En este caso no es cautelar, sino provisional, es suspender el proceso mientras se decide la tutela. ¿Por qué? Porque si el proceso continuara, se practicara prueba ante la juez y demás, pero al final la recusación se tuviera que tramitar y resultara fundada, pues efectivamente todo eso podría afectar la imparcialidad de los juzgadores, podría afectar el desarrollo del juicio en el sentido de que para qué vamos a practicar la prueba ante un juez que eventualmente podría perder la competencia para la misma. Pero entonces resulta que este magistrado decide la medida cautelar y luego posteriormente se declara impedido porque considera que cuando el fiscal Montealegre contesta la tutela, entonces él se da cuenta de que efectivamente su esposa había trabajado para el fiscal Montealegre o para la fiscalía del fiscal Montealegre, había sido nombrada durante el tiempo que este fue fiscal general de la Nación. Entonces allí él considera que efectivamente estaba impedido para continuar con el trámite de la tutela y decidir de fondo porque podría considerarse que había un interés indebido de su compañera frente a una de las partes del caso, que es el doctor Montealegre, y por lo tanto había una causal de impedimento que efectivamente se encuentra consagrada en el artículo 56, numeral primero del Código. Entonces, ¿qué es lo que dice el fiscal Montealegre? El fiscal Montealegre no está diciendo que no exista la causal de impedimento o no alega que se consolide o no. Lo que nos dice el fiscal Montealegre es que él considera que el magistrado actuó mal en el sentido de que si existía una causal de impedimento, él debía de haberla dicho o de haberla propuesto o de haberse declarado impedido antes de emitir la medida cautelar. Entonces, que como él emitió la medida cautelar o provisional sin efectivamente haberse declarado impedido, entonces emitió una decisión judicial omitiendo parte de sus funciones. ¿Y cuál era esa función que él tenía? Pues declararse impedido. Esa es la propuesta que nos hace el señor ex fiscal general de la Nación, el doctor Montealegre, y por eso es que acude ante la fiscalía con la finalidad de que se tramite ante la corte para que se investigue a este magistrado por el delito de prevaricato, pues considera que violó los deberes constitucionales. La pregunta es más compleja, doctor, de si realmente hay o no prevaricato. Bueno. Pero a grandes rasgos es lo que nos plantea el fiscal. Pero bueno, entonces para responder a esa pregunta que usted lo va a hacer desde su conocimiento de si hubo o no prevaricato, aquí es cuando le preguntamos, ¿qué es el prevaricato? Para que lo entendamos. Bueno, el prevaricato es cuando, digamos que a grandes rasgos, el prevaricato es cuando una persona que tiene a cargo la jurisdicción o la toma de decisiones emite una decisión que es contraria a la ley, manifiestamente contraria a la ley. Ese es el prevaricato. Lo que pasa es que el prevaricato tiene dos vertientes.
uno que es por acción y uno que es por omisión. Entonces hay prevaricato por acción cuando el funcionario emite esa decisión que es manifiestamente contraria a la ley, pero hay prevaricato por omisión cuando la persona decide retardar, omitir o denegar la emisión de esa decisión y por lo tanto tiene un comportamiento que también es contrario a la ley. De manera que en ese caso la decisión bien puede no emitirse, pero el hecho de no emitirse es un acto contrario a la ley. En este caso, por ejemplo, aunque el fiscal Montealegre, por lo menos en las entrevistas que yo he podido observar respecto al tema, no lo dice, se trataría de un prevaricato por omisión, pues lo que se está diciendo es que el magistrado oportunamente no se declaró impedido, por lo tanto estaríamos hablando de un prevaricato por omisión, donde se le reprocha es efectivamente no haber cumplido con su deber oportunamente. Pero este prevaricato que, como usted dice, es una acción o resolución o decisión judicial contraria a la ley, ¿tiene que ver con beneficiar a alguien o perjudicar a alguien? ¿Hay que agregar ese elemento en el prevaricato o no es necesario? Sí. A ver, no necesariamente con beneficiar exactamente una persona, sino que la intención de la persona que emite la decisión, pues efectivamente sea la de beneficiar a una persona o que efectivamente se ponga en riesgo a la administración de justicia. Porque piensas en lo siguiente, puede que efectivamente una persona no se haya declarado impedida, pero que las decisiones que tome dentro del proceso, se correspondan con la norma, se correspondan con la ley y que no tengan ningún interés. Entonces la Corte, en muchas providencias, incluso en un caso muy reciente del 2019, hacía la aclaración, ojo, que cuando por ejemplo se trata del tema de los impedimentos, no solamente porque la persona no declara el impedimento se configura el delito de prevaricato, porque además la norma exige que afectemos la administración de justicia y ello, digamos por regla general, lo que implica es que esa decisión que se tome pues realmente tenga un interés de la persona que no toma la decisión, o que efectivamente ese no tomarse pues esté buscando beneficiar a una de las partes o afectar la administración de justicia. Pero si no se afecta a la administración de justicia, pues no había prevaricato. Y fíjese lo interesante de esto en este caso, porque a mí me parece, por lo menos en el caso del expresidente Uribe, el magistrado tenía la obligación, por lo menos en mi criterio jurídico, de decidir sobre la admisión de la tutela y de decidir efectivamente, en este caso particular, sobre la imposición de la medida cautelar, porque se trataba de un trámite urgente, de un trámite de interés nacional, y lo que estaba en juego era la afectación de derechos fundamentales. Entonces, independientemente de si el magistrado efectivamente debió declararse impedido antes o después, lo que yo considero es que la medida provisional impuesta por la magistratura estaba llamada a prosperar. Y estaba llamada a prosperar porque se cumplía con la carga y porque podía afectar derechos fundamentales de manera inmediata. Y por lo tanto, yo consideraría que en este caso no hay prevaricato en el sentido de que si bien el magistrado podría haberse declarado impedido de manera anterior, pues efectivamente, eventualmente podría no haber conocido la causal de impedimento o no haberse activado hasta que el doctor Montealegre actuó en la tutela, pero además de eso, porque la decisión que él toma considero que efectivamente fue en derecho y por eso se abstiene a decir de fondo, pero lo que hace es tomar una mera medida provisional que creo era necesaria dentro del proceso. Además, fíjese, estábamos recusando a una juez por esa falta de imparcialidad y lo que está diciendo el magistrado, hey, venga, lo que no quiero es que haya señalamiento frente a la justicia, porque eventualmente frente a mi decisión también puede haber falta de imparcialidad, pero ya no respecto a los señalamientos que pueda hacer la defensa, que puedan hacer las víctimas, nuevamente, sino los que pueda hacer la defensa. Entonces hay que poner mucho cuidado porque al ser un caso internacional, la justicia lo que yo creo que está haciendo es blindarnos a lo máximo, al punto que el magistrado que sigue acepta el impedimento que él declara y por lo tanto asume conocimiento. Eso pasó el 18, según la rama judicial. Entonces, efectivamente, fíjese que hay otro magistrado que está diciendo, sí, venga, blindemos el proceso. Por lo tanto, efectivamente consideremos que usted está impedido y continuemos. Y por eso yo realmente creo, por la explicación que anteriormente le doy, por este último que le digo, que realmente en el presente caso no hay prevaricato. Pero claro, también entiendo el desespero de las víctimas en el sentido de que sienten que el proceso eventualmente podría prescribir y que todo esto puede tratarse más de una maniobra dilatoria para que efectivamente proceda en algún momento ese fenómeno de la prescripción.
Precisamente le iba a preguntar sobre eso, ya que usted menciona el principio de todo este episodio, cuando el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez recusa a la juez 44 penal del circuito y ella dice, es que yo en 30 años de trabajo en la rama judicial he sido una persona que respeto sobre todo ese principio de imparcialidad, no acepta la recusación, procede la tutela, se suspende provisionalmente el juicio y entonces empieza a hablar de dilación, buscando entonces lo que podría ocurrir en octubre, que es la prescripción del juicio contra Álvaro Uribe Vélez. Desde su conocimiento y su experiencia, ¿usted sí cree que, empezando por la recusación hasta lo que ha ocurrido en el episodio, hay una intención dilatoria de parte de la defensa del expresidente Uribe? A ver, es que eso tiene dos aristas. La primera, que si la recusación era declarada infundada, ¿cierto? Si la recusación era declarada infundada, ese término no se contaba para la prescripción. Entonces, realmente sería muy complejo decir que la defensa tenía un interés dilatorio cuando si efectivamente la recusación es infundada, pues efectivamente lo que procedería sería que ese término que nos hayamos demorado en definir respecto de la recusación no se hubiera tenido en cuenta para el fenómeno de la prescripción, ¿cierto? La jurisprudencia de la Corte dice las maniobras de mala fe, las maniobras dilatorias de las partes, pues no se tendrán en cuenta respecto de esa contabilización de términos y por lo tanto, efectivamente, digámoslo así, sería un término que de ser infundado, pues no tendría razón de ser. Y en segundo lugar, el punto sería, bueno, ¿habría realmente lugar o no, o es correcta la decisión o no de la juez de haber rechazado de plano la solicitud de recusación? Y ese es un tema más complejo, pero yo creo que efectivamente la juez rechaza de plano la solicitud con base en la jurisprudencia de la Corte que la habilitaba a rechazar de plano esa solicitud. Pero volvemos, este es un caso de interés nacional y creo que eventualmente lo que va a decidir el tribunal es que efectivamente se le dé trámite a la recusación y se defina si efectivamente la juez está actuando de manera parcializada o no, y en caso de que no, si efectivamente se acepte la recusación, pues efectivamente será un término que no se contabilizará respecto de la prescripción. La cuestión es, y este término que cuenta que sucede por parte de la suspensión de la tutela, si la tutela es declarada procedente, independiente de que se tutelen o no los derechos fundamentales, es un tiempo que efectivamente considero yo sí debe contabilizarse a favor de la prescripción. Pero aquí lo que estamos definiendo es si la decisión de la juez se sujetó a parámetros constitucionales y legales. Y por lo tanto, digamos que es diferente o auxiliar al proceso penal propiamente dicho. Le entiendo que en el caso de la recusación de darse, se suspenden los términos en busca de la prescripción, pero no se suspenden los términos en el caso de la tutela, que es la de la suspensión provisional. Exacto. A menos de que la tutela se declare improcedente, porque hay dos formas en las que la tutela se puede fallar, como improcedente o se puede fallar tutelando los derechos. Si se fallara como improcedente, por ser un mecanismo que efectivamente no estaba llamado a regular en el caso, es decir, porque habían mecanismos dentro del proceso, porque fíjese que una cosa de las que alegan las víctimas es que no se interpuso los recursos que existían frente a la decisión que decidió negar de plano efectivamente ese recurso. Pues yo creo que contra eso no procede recurso, pero si supusiéramos que procede la queja, o si supusiéramos que procede el recurso de reposición, que sería el que podría proceder, entonces en ese caso no se agotaron los recursos internos al interior del proceso y por lo tanto la tutela sería un mecanismo que se utilizó de manera improcedente y eventualmente también constituiría una maniobra dilatoria cuyos términos tampoco se podrían contar. Claro, entonces como quien dice, permítame la expresión, lo digo de manera sencilla para que lo entiendan nuestros interlocutores que no son abogados, sale ganando la defensa de Álvaro Uribe Vélez con la tutela, si no se declara improcedente, porque exacto, ahí sí, tranquilamente se están acercando mucho más a la prescripción. Entonces, sí, en ese sentido sí, si la tutela no se declara improcedente, efectivamente, y se tutelan incluso los derechos fundamentales, tendríamos el término de suspensión del proceso por cuenta de la tutela, pero adicionalmente el tiempo que se va a llevar el trámite de la recusación, porque lo que le decía, como lo que se decidió fue negar la recusación, es decir,
negar de plano la solicitud de recusación, o sea, ni siquiera se analizó de fondo. Entonces lo que se le ordenaría a la juez es que analice la decisión de fondo, la mande a la persona que efectivamente seguiría en turno, y esa persona sería la que decidiría si se acepta o no la recusación, o subiría eventualmente al tribunal en caso de que efectivamente no se acepte la causal por parte de la juez, que muy seguramente no se va a aceptar. Y todo eso lo que va a hacer es un desgaste del tiempo que efectivamente, si se declara fundada, se va a contabilizar a favor de la defensa. De acuerdo con su experiencia, definitivamente va a haber prescripción, porque de aquí a octubre no va a haber tiempo de que surta todo el proceso que hay en torno a ese juicio. Y que llegue a segunda instancia, pues la experiencia lo que nos diría es que en cualquier otro caso habría prescripción, siendo completamente sinceros. Lo que pasa es que entendemos el afán de la Administración de Justicia porque es un caso de interés nacional, y al ser un caso de interés nacional, la justicia tiene que actuar, porque aquí también hay una forma de analizar cómo el colectivo percibe la justicia. Digamos que si no fuera el presidente Uribe, pues realmente este caso terminaría en prescripción, porque ni la judicatura de primera instancia, o aún si la judicatura de primera instancia pudiera decidir, el tribunal no alcanzaría a decidir. Pero realmente, si ustedes notan, cada vez que pasa algo en el caso del expresidente Uribe, tanto la judicatura como la magistratura de segunda instancia tratan de resolver lo más rápido posible. Sin embargo, yo creo que el fenómeno de la prescripción es muy probable que ocurra, aunque la jueza ha tratado de hacer de que no le ocurra en su despacho, de que quizás ocurra en segunda instancia, pero no en primera instancia. Pero yo creo que eso también ha comenzado a generar efectos negativos dentro del proceso, porque lo que ha habilitado en algunas ocasiones es la imposición de recursos que de pronto en un trámite normal no se hayan tenido que interponer, como la tutela por no haberle concedido al doctor Álvaro Uribe Vélez 2 días para llegar a un peritaje. Entonces fíjense que hay decisiones también que por llevar el proceso de manera acelerada lo que hacemos es sacrificar la justicia. Y entonces allí lo que podemos ocasionar es que a la hora de que se tome la decisión sea una decisión que no esté completamente motivada, que no satisfaga los requisitos de análisis de la prueba y demás, y por lo tanto eso nos podría generar una afectación adicional, porque lo que habilitaría es que la parte que no salga beneficiada o que salga afectada con el fallo, en una eventual apelación pueda modificar la forma en la que efectivamente se decide. Pero también puede implicar que al momento de analizarse o de practicarse la prueba, por el afán, efectivamente no se practique de manera adecuada. Y lamentablemente sí tenemos que decir, o por lo menos considero yo, que es mejor que el proceso llegara a prescribir a que tomemos una decisión que no cumpla con los estándares requeridos para que la decisión se emita. Porque si seguimos con la carrera simplemente de emitir una decisión por emitir una decisión, lo que vamos a generar es eventualmente un error judicial. Y créame que no estoy defendiendo, digamos, al doctor Uribe. No tengo interés en su decisión. Si lo condenan o lo absuelven, no tengo interés. Lo que me interesa es que efectivamente la Administración de Justicia, digamos, no salga más afectada en el sentido de que se considere que sea una decisión justa o injusta, nada más efectivamente por la velocidad con la que se trata de llevar el proceso. Porque de todas maneras es que el doctor Uribe en este momento está en el banquillo de los acusados, y también tenemos que darle el tiempo de que efectivamente reflexionen sobre cada una de las cosas que pasa. Pero además, supóngase que el fallo fuera absolutorio, lo que pasaría sería frente a las víctimas, porque serían las víctimas las que tendrían que apelar y volveríamos a lo mismo. Sea cual sea la decisión, podría generar una sensación de injusticia. Entonces yo creo que la justicia hay que cuidarla de eso también en el presente caso. Abogado Andrés Villa, muy claro, definitivamente, con sus comentarios, con sus apreciaciones, con su conocimiento, y nos ayuda a entender. Muy claro, por eso le agradecemos mucho, y le hago una advertencia pública. Fue tan claro que lo volveremos a molestar para que nos ayude a entender estos temas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenidos cuando me quieran llamar, aquí estaré con ustedes. Dios lo bendiga. Vale, amén. Y a usted también muy claro, el abogado Andrés Villa, con este tema tan para muchos complicado, porque tiene mucho de política. Mira lo que él dice al final y hace la advertencia: yo no tengo interés en si lo absuelven o lo condenan. Aparte de eso, desde el punto de vista penal y desde el punto de vista del desarrollo de nuestra justicia, hay que, y dice lo que ha dicho, él dice que posiblemente es mejor que prescriba a que se apresure la justicia a cometer errores. En fin. Bueno, yo creo que
llegamos al final. Si por mí fuera, continuaría, pero Oscar Mario ya se ha levantado de la mesa porque tuvo que irse. Vamos a mirar el full de... Acá estoy, don Roger, tranquilo. Bueno, entonces, espere, vamos, para que terminemos, miremos el full de Eduardo Montealegre para que quede completico el comentario del abogado Andrés Villa y un comentario final y nos vamos. Adelante, José. Sí, señor. Que es una clara manifestación de violación de la ley, de violación del debido proceso, porque si existía, según el magistrado, una causal de impedimento, él había debido manifestarlo inmediatamente y por lo tanto no tenía competencia para dictar esa medida cautelar, porque según él existía una causal de impedimento. Creo que es una clara violación de la ley. Por eso formularé denuncia penal contra el magistrado por el delito de prevaricato y me constituiré en víctima para impulsar un proceso que lo lleve a una imputación y a una condena por prevaricato. Bueno, ahí está Oscar Mario. El tema no es fácil, no. Pero sobre todo que es, como dice el abogado Andrés Villa, es un tema tan sonado, tan del interés nacional, que precisamente lo hace más delicado. O sea, pero una cosa que no digo ahorita es que lo hablamos la semana pasada con todos los abogados, es que con José Abad Zuleta y con Antonio Suárez Niño, es que es preferible que la persona, en este caso acusada, en este caso el expediente Álvaro Uribe Vélez, sea mejor vencido en juicio que simplemente salir libre por prescripción, porque el hecho de que salga libre por prescripción no quiere decir que sea inocente, lo que nos han dicho ellos. Pero ¿usted qué escogería finalmente? La prescripción, así quede la duda de si es responsable o no, o seguir en un juicio tormentoso, Oscar Mario. Ay, Roger, es que es muy difícil, y más por el personaje que representa Álvaro Uribe en el país. Es que eso es lo complicado, Roger. Ese no es un acusado cualquiera. Es un tema político de peso. No, me la pone muy difícil, don Roger. Ustedes que son los que conocen más del derecho, oriéntenos, porque la verdad, complicado. Lo que dicen ellos es que es mejor salir libre, absuelto, porque la justicia así lo determina. Pues dice, usted no es responsable de esos delitos de fraude y etcétera. Usted es inocente. Que una prescripción que deje la duda. Bueno, finalmente, porque el juez ya no emitiría ningún juicio al final, ni de condena ni de absolución, sino que la prescripción simplemente dice, se acabó el proceso por vencimiento de los términos. En fin, entonces eso es una postura de, digamos, no sé, del conocimiento más jurídico, pero yo pienso que una persona, si se puede librar, porque eso es legal, la prescripción es constitucional y legal, se puede librar de continuar con un tormentoso proceso, hacia el final del largo y tormentoso proceso, la justicia lo declare inocente, pues es mejor acabar con ese largo y tormentoso proceso, porque la prescripción, como la preclusión, recuerden que también se estuvo pidiendo durante la administración del exfiscal Francisco Barbosa, la preclusión del juicio contra Álvaro Uribe Vélez. No se dio, ahora se acerca para el mes de octubre la posibilidad de prescripción. Ambos, preclusión como prescripción, son constitucionales y legales. Así que, si se da la prescripción, no puede decir el país que ahí hubo un manejo amañado a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque las normas son claras y si se presenta la oportunidad, debido a los términos, de que se dé la prescripción, pues será aplaudido de todas maneras, y la oposición, ¿qué va a hacer? Va a criticar, normal.